Ciudades Invisibles. Hoy importa diversos temas que hacen a la vida en comunidad. En estos días, la diputada suplente del Frente Amplio, de Marea Frente Amplista, bióloga, ella puso un tema sobre la mesa que muchos desconocíamos. O sea, no nos vamos a hacer cómo nos tenía re preocupados el tema, porque es mentira. Nos enteramos, algunos, no sé, vos, Diego. No, también conocí la existencia de este ranking índice verde. Sí, bajamos del lugar 20 al lugar 38. O sea, estamos en la B. Estamos en la B, absolutamente. Esto es un estudio que hace el MIT, que ahora Martina Casas nos va a decir exactamente qué es y por qué es súper importante esta situación, y no la ha agarrado nadie del gobierno. O sea, nadie ha dicho, wow, sí, hemos bajado, estamos preocupados y vamos a hacer esto o vamos a intentar esto otro para lograr mantener el lugar que teníamos. Bienvenida, Martina. Bueno, buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia. Y sí, la verdad que la idea era poner el tema ambiente en la mesa, ¿no? Porque nos preocupa que más allá de haber creado un Ministerio de Ambiente, es como que pocas novedades tenemos en los temas ambientales, o cuando tenemos una novedad es más bien preocupante. Este índice verde, de futuro verde, se mide para 76 países. Es el segundo año que se hace el reporte, y en el primero estamos en el puesto 20 y ahora estamos en el puesto 38. ¿Por qué bajamos 18 lugares? Bueno, se puede explicar de varias maneras, pero el índice del MIT nos mide en 5 pilares, y uno es en emisiones de carbono, en el cual no empeoramos, pero bueno, es una cuestión de escala de nuestro país muy difícil. Si bien igual en uno de los componentes de ese índice dice que estamos medio mal con las emisiones de las industrias. Tenemos poca industria de chimenea, pero capaz que eso se puede relacionar con 2 centrales térmicas que tenemos en Uruguay, que se volvieron a prender para exportar energía. Y después tenemos otro, Sociedad Verde. Es un pilar en el cual miden, por ejemplo, la cantidad de viviendas sostenibles que se realizan. También cuánta es la basura que se recicla. Y ahí tenemos pocas novedades. Ahí estamos en el horno. Ahí estamos súper en el horno, y aparte, a mí me llama particularmente la atención que cuando arranca este gobierno con el Ministerio de Ambiente en 2020 y asume el ministro en Aguas Corrientes, en Canelones, decía que 2 de sus prioridades iban a ser los residuos y el agua. Y la verdad que en agua iban a invertir mucho en saneamiento, y por ahora seguimos con los bajos números en el interior de saneamiento, y en cuestiones de agua lo único que hemos tenido novedades es el proyecto Neptuno, que es sumamente controversial. Entonces, como que en los temas que eran prioridad no tenemos noticias. En cuanto a residuos, no se ha avanzado, tampoco se ha puesto en marcha la ley de residuos, más allá del plan que se hizo, que es un plan declarativo, pero está obligado por ley a realizarse. Pero, por ejemplo, el registro único de clasificadores no se creó, no hay avances en eso con el Ministerio de Trabajo ni con el Ministerio de Desarrollo sobre las cooperativas de clasificación. Entonces también este índice en realidad nos miden varias cosas, y hay algunas que nosotros, por conocimiento de cómo es Uruguay, podemos empezar a relacionar en qué cosas andamos mal, pero nos está pasando mucho que es muy declarativo el ministerio y poco se reflejan los números. Claro, tocaste varios temas que hemos tocado en Ciudades Invisibles. Estuvimos con Ortuño hablando del plan Neptuno, estuvimos con Mercedes Clara hablando de las cooperativas de recicladores, y estuvimos hablando del préstamo del BID que no se votó, que también tiene mucho que ver con esto, porque hay parte de Montevideo sin saneamiento que en este momento se ha negado que lo tuviera, ¿no? Sí, por suerte se encontró el plan B, ¿no? Que es como aquellos lugares donde se necesitaba más saneamiento, y bueno, pero el ministro le pidió a la gente de la coalición que votara el préstamo del BID, porque gran parte de lo que ellos se están proponiendo desarrollar se iba a cumplir a través del préstamo del BID. En temas presupuestales, el Ministerio de Ambiente es, yo diría, de magro e inexistente. 0,3% del presupuesto, si redondeamos para arriba. En realidad es 0,27% del presupuesto nacional va para el Ministerio de Ambiente. Es el ministerio con menos recursos. Entonces ahí nos ponemos a pensar, si era
crear un Ministerio de Ambiente para jerarquizar los temas ambientales. ¿Realmente está pasando? Ahora mirábamos en la rendición de cuentas los números y, por ejemplo, en las conferencias de cambio climático nosotros somos una de las voces más fuertes y cuando mirás, por ejemplo, cuánto ejecutó la Dirección Nacional de Cambio Climático en este periodo es menos del 70%. Entonces es como que somos el ministerio con menos recursos y además estamos subejecutando en los temas que supuestamente queremos priorizarnos. Claro, no tiene ningún sentido, es una contradicción de alguna forma que se haya separado del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para intentar supuestamente darle una especificidad mayor, poder trabajar de forma más abocada, darle mayor presupuesto y finalmente termina ocurriendo todo lo contrario. Esto se nota, por ejemplo, claramente en el índice de innovación, que es uno de los puntos, ¿no? de este aspecto, de este ranking que se evalúa, donde ahí sí fue donde directamente Uruguay pasó a estar muchos escalones por detrás de lo que estaba. Sí, estaba en el puesto 10 en el índice en 2021 y este año, en 2020 y en 2021 pasa al puesto 70. O sea, En innovación. En innovación. Ahí, bueno, el índice está compuesto por varias cosas. Hay un tema que es limitante de siempre, que es la cantidad de patentes que Uruguay genera en cuanto a conocimiento científico. Es verdad que Uruguay siempre tuvo un problema en cuántas patentes generamos en base a conocimiento, es una de las cosas ¿Pero que... eso se mide en números absolutos o relativos? Porque si no siempre vamos a estar... No, pero incluso Uruguay en absolutos y relativos ok. anda mal en tema de patentes, nos cuesta, bueno, esa cuotita Sí. de innovación. Acá también es importante resaltar, ¿no? Uruguay supuestamente a partir de esta rendición de cuentas tendría más plata para innovación, pero tampoco parece ser estar enfocada en la innovación, digamos, en fondos verdes o... sí, por ejemplo, existe un plan para el hidrógeno verde, que es algo que se está poniendo en la mesa, pero por ahora es el dinero que tiene la ANI dedicado a un fondo verde para el hidrógeno. Se estaría utilizando solo por privados y bueno, y ahí tenemos, bueno, qué pasa con la investigación científica que tenemos, que la mayor parte es pública, ¿no? Pero siempre tuvimos un problema de patentes, pero eso no explicaría la gran caída que tuvimos. Claro. También nos está pasando eso, como yo decía, no estamos el Estado decidió dejar de invertir en muchas áreas y eso lo que termina provocando es que puedas innovar menos, que puedas generar menos infraestructura, que puedas apoyar menos proyectos verdes. Uruguay venía ejecutando un 3% de su PBI solamente en inversión de energías renovables. Claro. Y bueno, obviamente que Uruguay ahora está con esto de generar menos déficit fiscal, ha ido apretando tanto las cuentas al punto de que no estamos invirtiendo. ¿Y qué implica eso? Capaz que en algunos... A ver, en ningún sector del país es malo o sea, es bueno que dejes de invertir, ¿no? Nos afecta negativamente. Pero ¿qué pasa con el ambiente? El informe puntualiza algo que para mí es súper interesante y dice, el cambio climático y las cuestiones ambientales son como una enfermedad crónica. Si vos te dejás de cuidar cuando tenés diabetes, bueno, vas a empeorar en tus indicadores, te va a ir mal y va a generar consecuencias a futuro. Vas a tener más problemas a futuro. Bueno, el ambiente es lo mismo. Vos Es la típica, tomé la medicación, un mes ya me siento bien, la dejo. La dejo. Claro, me dio bien los triglicéridos, me dio bien el azúcar en sangre, ya está. Y parece ser que, bueno, hasta 2019 veníamos bárbaros, me bajó el azúcar en sangre y voy a dejar de tomar los medicamentos. No es así, es una enfermedad crónica, la tenés que cuidar siempre, tenés que seguir invirtiendo. Además, en este ranking hay muchos países que empezaron a mejorar y empezaron a tener como lo que se dicen políticas agresivas. Es decir, como que dijeron, bueno, nos la jugamos ahora. Por ejemplo, Inglaterra subió un montón de puestos, Islandia y Dinamarca se mantienen por lejos, están 3 puntos por arriba nuestro, y después hay países de Latinoamérica que nos están empezando a correr por el costado, nos están pasando, Costa Rica es uno de ellos. Entonces, ¿qué implica eso? Después, si nos van a tomar en cuenta para invertir, ¿dónde van a invertir? ¿En aquellos que tienen una mejor infraestructura y un mejor compromiso con los temas ambientales, o en nosotros que nos estamos quedando rezagados? Son muchas cosas para pesar. Martina, yo te presentaba como bióloga. Claramente estos temas te interesan con un plus por tu profesión. ¿Tenés aliados en el Parlamento en estos temas? Bueno, yo creo que
es un tema que tiene como distintas aristas, entonces hay como corrientes diferentes en el tema verde. César Vega es el diputado verde, pero yo sinceramente no creo que haya aportado mucho en el último tiempo al tema, más allá de un proyecto de ley que tiene sobre los agroquímicos, que yo no comparto la visión que es tan solo ponerle una etiqueta de que diga veneno y una calavera al 50% de la superficie de la etiqueta de los productos agrotóxicos. Tampoco lo vi expresarse sobre la nueva decisión del Ministerio de Ganadería de que no sea obligatorio el registro de productos de agroquímicos. Eso es gravísimo. Eso es muy grave. Es gravísimo. Y no se ha pronunciado. Entonces yo digo, tenemos un diputado que supuestamente es del Partido Ecologista Radical Intransigente, y de radical poquito y de intransigente nada. O sea, no está respondiendo con... Si yo hubiese sido una votante de él, estaría un poquito más preocupada. Después hay otros diputados, por ejemplo Rafael Menéndez. Perdón si lo digo mal, siempre me confundo entre Méndez y Menéndez, pero él es diputado de Cabildo Abierto y es el que escribió el proyecto de la ley forestal con la cual el Frente Amplio estuvo de acuerdo. Y bueno, él viene de la ganadería y bueno, la ganadería en Uruguay en general es bastante amigable con el ambiente porque se hace extensivamente, contrariamente con el feedlot, que es un poco más, concentra muchos contaminantes. La ganadería extendida en general también se hace sobre campo natural, o sea, tiene varios componentes y el avance de la forestación estaba como desplazando la ganadería y por eso él presentaba este proyecto de ley. Entonces, aliados en realidad podríamos llegar a tener, pero no es un tema que realmente se tome con el peso que se tiene que tener. Y después ponen en el Frente Amplio, sí, tenemos diputadas y diputados que se interesan por el tema, que lo trabajan muy bien, como Lucía Echeverri, Silvia Ibarguren, Daniel Gerhardt y Federico Ruiz, que son los que están en la Comisión Especial de Ambiente, y la verdad que con ellos trabajamos muy bien. Pero sí es un tema que obviamente a mí, primero por mi formación y segundo porque venimos de una generación que está como... Nos criaron con el mundo, con la bolsita de agua fría en la cabeza y el termómetro en la boca, ese dibujito que lo tengo impregnado en la retina. Pero claro, nos lleva a que nos sorprendamos. A mí lo del índice me sorprendió, apenas me llegó la información, fue como... Hay que hablar de esto y el tema de los agrotóxicos me parece gravísimo, es un retroceso. De verdad, hay en cosas que estamos detenidos y de detenerse a retroceder y hay en cosas que realmente estamos retrocediendo. Sí, hay una cuestión también central que vos mencionaste al pasar y que estaría bueno detenernos, que es el tema de la generación de energía, ¿no? Que Uruguay fue referente durante mucho tiempo y vos recién decías que se volvió a prender la Central Valle. ¿Qué implica esto para que conozcamos un poco más? Bueno, cuando vos agarrás la matriz energética, acá también yo no soy especialista en esto, de esto Ramón Méndez les puede hablar horas, pero cuando vos mirás la matriz energética de Uruguay se había avanzado desde 2005 a 2019, en 2005 teníamos un 37% de la energía era renovable y siempre se prendía la Central Valle, ¿no? Y se logró que para 2019 más del 90% de las fuentes de energía fueron renovables. Ahí digo más del 90%, porque a veces hablamos del 98, del 94, dependiendo del año, pero en promedio era siempre pasando del 90%. Bien. ¿Y qué implicaba eso? Que cada tanto, cuando hay sequía o cuando tenemos algún problema, se prendieran las centrales térmicas, que lo que hacen es utilizar combustible full oil, en el caso de Valle, y en Puntas del Tigre, que es una central nueva en San José, se utiliza gasoil o gas natural. Esas centrales lo que hacen es generar energía a partir de combustibles fósiles, y eso lo que hace es emitir dióxido de carbono cuando estamos tratando de generar energía eléctrica. Uruguay, teniendo casi la posibilidad de generar el 100% de su energía en base a energías renovables, suena contradictorio empezar a prender esas centrales. En los gobiernos del Frente Amplio se hacía en momentos de sequía, pero por ejemplo en el año 2018, que fue un año muy seco, y en el año 2020 también que hubo sequía, entonces las centrales hidroeléctricas funcionan mucho menos. UTE le compraba energía a los molinos y a las centrales fotovoltaicas, o sea, energía solar,
para no tener que prender las centrales. Y eso nos ahorró unos 132 millones de dólares en inversión, digamos, para prender una central hay que comprar combustible, ya sabemos cómo es el tema de combustible. Este índice, por ejemplo, no toma el año... después vamos a ver que va a tener mucho más problemas, porque con el tema de la guerra de Ucrania y Rusia vamos a tener un montón de países que dejaron de invertir en energía renovable para ponerse bueno, no sé, economía de guerra y empiezan a usar de nuevo el combustible. Y entonces Uruguay venía tratando de prescindir de la energía térmica, como se llama, y nunca habíamos pasado el 4% de uso de energía térmica, que es esta la que usa combustible. Ahora, con los números que tenemos hoy en día, podemos ver que se llegó a usar el 15%. Quiere decir que, estamos, completamente contrario a la política que veníamos teniendo. De verdad tenemos la posibilidad de tener toda la matriz energética de Uruguay y exportar la energía a Brasil y Argentina sin prender estas centrales. Y para exportarla a Brasil en el último tiempo se prendió la central térmica. Martina, la energía no se puede guardar en cajas, ¿no? Si estamos prendiendo la central Valle, ¿qué pasa con toda la inversión que se hizo en los molinos? Bueno, en los molinos se invirtieron tanto público como privado. Es una inversión que, como no existía en Uruguay, UTE decidió como darles esa inversión a los privados, pero también UTE tiene 3 parques, creo que son 3, Valentines, hay uno en Treintateros, otro en Tacuarembó y otro más, que son de UTE, pero se gestionan como privados. Y esa inversión, obviamente la seguimos usando, como yo decía, y en esto... Nuestra representante en UTE, Fernanda Cardona, habla muy seguido del tema de cuánto se había ahorrado utilizando esa inversión. Lo que pasa es que hay una política bastante agresiva hacia los molinos de viento porque son privados, y entonces dicen que UTE está perdiendo mucha plata y que son contratos carísimos y bueno, pero nosotros, es energía que podemos comprar en momentos de situación crítica, que de lo contrario estarías comprando combustible que nunca sabes cuánto vale. En cambio, con estos molinos vos ya sabés cuánto va a valer la energía porque tenés contrato 20 años por el precio de la energía. Entonces, en realidad, sí, es energía que estamos perdiendo, que no estamos almacenando. Con el tema del hidrógeno verde, por ejemplo, es una forma de almacenar energía, porque vos lo que haces es romper moléculas de agua, sacar el hidrógeno, pero para romper la molécula de agua estás usando energía fotovoltaica y energía eólica. Es una forma de almacenar energía que no se pierde. Eso, por ahora, Uruguay lo está pensando para privados. Lo ideal sería que sea una inversión pública para decir, bueno, tenemos una inversión ya hecha de redes, de energía eléctrica, hidroeléctrica, energía fotovoltaica y de energía eólica. ¿Cómo almacenamos todo eso para que no sea energía perdida, ¿no? Claro. Pero sí, tenemos estamos como retrocediendo en el sentido de eso. También el combustible sale caro, el combustible nunca sabes cuánto va a estar. Sin embargo, vos tenés contratos con las empresas productoras de energía eólica y fotovoltaica y vos sabés cuánto va a estar el precio de la energía. ¿Hay algún plan que se haya manifestado por parte de las autoridades del gobierno acerca de cuál es el plan energético que se quiere llevar adelante? Bueno, ahora están con esto del hidrógeno verde, es como la novedad, que, como yo digo, no es una nueva forma de hacer energía, sino que es una forma de almacenar energía. Uh-huh. El Frente Amplio en su momento había pensado en el hidrógeno verde, obviamente, para poder utilizarla para el transporte. Descarbonizar el transporte sería como el paso obvio siguiente, ¿no? Entonces ahí tenemos la cantidad de vehículos eléctricos que hemos importado y que, por ejemplo, la plaza de vehículos eléctricos en Montevideo estaba destinada al transporte público, taxis y ómnibus, y la verdad que no sé si han andado en taxis o ómnibus eléctricos, es un placer, sin ruido. La verdad, como en una nave. Sí, es todo futurístico, es buenísimo. Y ese es el paso siguiente. Y en realidad yo estuve consultándole al Ministerio de Ambiente en su momento sobre el plan MOVES, que era de vehículos sostenibles, y el plan, bueno, terminaba en 2020 y no tenía como una siguiente etapa pensada. Y después, bueno, el plan sobre hidrógeno verde, vehículos de transporte de carga a base de hidrógeno, era un plan también que existía, pero implicaba 14 camiones, o sea, muy poquito para la plaza de vehículos de transporte de carga que tiene Uruguay, y creo que no se ha llegado más que 4 o 5.
Ese dato no lo tengo bien, pero lo tendría que chequear, pero obviamente son como objetivos pequeños. Sí, están los proyectos estos de hidrógeno verde que vamos a ver cómo se gestionan. Nosotros somos críticos con que sean gestiones privadas, totalmente privadas, porque creemos que UTE y ANCAP tienen la capacidad para realizar este tipo de gestión. Además que ANCAP de acá a muchos años, pero lo tiene que empezar a hacer ahora, es empezar a reconvertir todas sus fuentes laborales a fuentes laborales verdes, porque bueno, obviamente en un mundo que se está tratando de descarbonizar, ANCAP va a tener un problema. Entonces, me parece que el camino sería por tratar de empezar a generar empleos verdes en estas áreas, que ya tenemos un montón de funcionarios y que realmente su sustento se ve peligrado por una reconversión de la matriz energética mundial, ¿no? Que estamos hablando de ya es un cambio mundial. Sí, sí, no estaríamos solos en eso. Te vamos a sacar los últimos minutos de este tema. Martina, están en plena rendición de cuentas, presupuestos. Sabemos perfectamente de primera mano, porque lo hemos hablado estos días con diputados y diputadas, que acá en ciudades que están trabajando, no sé, 28 horas por día más o menos, entre estudios, entre propuestas, entre recibir delegaciones. ¿Cómo te lleva todo eso? Bueno, la verdad que, bueno, yo soy diputada suplente, entonces a comisión no entro propiamente, he entrado porque Tato Olmos, que es mi titular, es parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Es una tarea que por tercer año la empezamos con presupuesto propiamente dicho y después con las rendiciones de cuenta. Nos ponemos las pilas y generamos un grupo de asesores que son expertos en muchas temáticas y nos van ayudando a realizar informes súper profundos, pero que además estamos evidenciando algunos problemas que pensábamos que iba a pasar cuando nos entregaron el primer presupuesto. Nosotros lo primero que vimos es eso, que Uruguay iba a detener la inversión en todas las áreas del Estado. Después también era una idea de Isaac Alfi, que había dicho en 2019 que por 5 años los salarios no subieran, y con la excusa de la pandemia y con la excusa de, bueno, ahora la guerra, es como que le vamos sumando excusas, lo están llevando a cabo y de verdad estamos hablando de que los salarios por 5 años no van a aumentar y entonces lo que estamos hablando en las rendiciones de cuentas son de recuperación salarial. O sea, es como tratar de recuperar salario porque está creciendo por debajo de la inflación. Eso quiere decir que aumenta la inflación y yo tengo cada vez menos capacidad de compra. Eso es algo que aparte obviamente que los salarios privados se rigen por los públicos, entonces estamos enganchando y estamos diciéndole a la gente que no está recuperando salario, o sea, que estamos perdiendo capacidad de compra. Entonces estas son cosas que estamos evidenciando en esta rendición de cuentas. Sí, trabajamos 1 millón de horas, escuchamos a los ministros a veces venir a leer logros que para nosotros está bien, son parte de la función pública, pero en realidad como innovar o crear nuevas cosas o reasignar fondos para aquellos, por ejemplo, sectores de la economía uruguaya que están totalmente mal. Por ejemplo, el turismo. Es la segunda rendición de cuentas que viene un solo artículo que reasigna algunos recursos, pero que en general no hay un shock para decir, bueno, aquellos que viven de los congresos o aquellos que vivían del transporte turístico o la hotelería o la gastronomía. A mí me parece desolador ir a Colonia del Sacramento y ver locales tras locales cerrados que están desde todo. Yo soy de Colonia del Sacramento, entonces que yo veo que hace 20, 30 años que existían y que ahora cerraron por la pandemia y que no tienen una política de reactivación. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un problema, pero se suceden muchos más. Que la universidad reciba un 0% de aumento en su presupuesto cuando tiene cada vez más estudiantes, cuando también vas a tener docentes dedicados a muchos más alumnos que además están incorporando la virtualidad, eso implica más horas de trabajo, y vos decís, bueno, que además tenés un montón de estudiantes que investigan, o tenés investigadores ya recibidos que investigan en la Universidad de la República y no se le asigna más presupuesto. Para mí es impensable, ¿no? Deberíamos estar mucho más enojados de lo que estamos. Me parece que todavía estamos como medios ahí tibios en los planteos, pero nosotros lo estamos evidenciando en esta rendición de cuentas, y me parece que el resumen que vamos a tener es que en estos 5 años nadie va a tener un aumento de salario. En estos 5 años la inversión pública es la más baja.
en estos 5 años tenemos un retroceso en un montón de políticas en lo que éramos líderes. Y en estos 5 años hay sectores de la población que se van a ver súper afectados. El Estado se retiró de forma tremenda, abismal, de las personas. Las políticas sociales se retrajeron un montón. O sea, se está ayudando la sociedad está ayudando mucho más de lo que está ayudando el Estado. Sí, nosotros como cooperativistas estamos en alerta porque las cooperativas estamos bastante jorobadas en esta rendición de cuentas. Sí, sí, y hay cuestiones incluso al margen de toda la planificación esta que vos detallabas ahora, que es muy preocupante, incluso hay algunas cuestiones acerca de transparencia que también son alarmantes, ¿no? Por ejemplo, el fondo coronavirus. Sí, ¿dónde está? Es una pregunta como Bueno, ahí, existencial. Es que aparte que el fondo coronavirus lo vimos que está financiando políticas públicas que son permanentes. Ah, bueno, O sea, pero lo viste. O sea, ¿Sabés que? Porque en realidad todavía no hicieron la rendición de Ahí cuentas va, del del fondo coronavirus, tampoco se retira el fondo coronavirus. Decimos, bueno, se levantó la emergencia sanitaria en abril 2022, pero el fondo coronavirus todavía no se rinden cuentas de él. Pero nosotros sabemos que con esa plata se estaba financiando, por ejemplo, asignaciones familiares. También se estaba financiando cargos en ACE que en realidad son permanentes, digamos. Claro, no tiene ningún sentido. No, se utiliza esa plata para, no sé, especialistas, que en realidad los precisamos todo el año. Entonces, también vemos eso, cómo ACE teníamos una política de salud muy buena y si bien tenía falencias y sigue teniendo falencias, por ejemplo, el norte del país siempre tiene menos del 7% de especialistas. Ujú. O sea, siempre tuvimos falencias, pero se ha ido tratando de mejorar en ese sentido y ahora estamos o detenidos o retrocediendo, ¿no? Entonces, como ¿qué se está usando el fondo coronavirus para políticas? Y después, en transparencia que vos hablabas, yo me acuerdo de todo el capítulo de transparencia de Compromiso por el País, el documento de la coalición, y yo creo que de todos los puntos, si nos pusiéramos a analizar uno por uno, cumplieron 0 o menos 100, porque también creaban la Agencia de Monitoreo del Estado, sin novedades sobre la Agencia de Monitoreo del Estado. Nos pasa que buscamos datos en las páginas donde Uruguay había avanzado muchísimo en transparencia de datos y buscamos datos en páginas del Estado y no están, entonces tenemos que hacer pedidos de acceso a la información pública o pedidos de informe como parlamentarios porque nos faltan datos. Sí. Entonces como que hemos retrocedido en temas que para mí que Uruguay de verdad se destacaba. Martina, te queremos agradecer haber estado esta mañana en Ciudades Invisibles. Nefridio dice, ambientalmente estamos en el paleolítico, el retroceso ambiental, Uruguay for sale, herrerismo boutique. Evelyn dice, con un ministerio de ambiente son un mal chiste, un ministerio que cuesta bastante plata al reverendo pedo, dice Evelyn. Que No quedó clara su opinión. No, muchísimas gracias Martina por estar esta mañana. Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Estás escuchando Ciudades Invisibles.